Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Para los que no me conocen, soy Rodrigo Beltramelli, soy parte del Laboratorio Funcional Respiratorio en el CTI del piso 14 de Clínicas. Y bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero también lo más claro posible, así pueden, para dar las herramientas a ustedes para que después puedan utilizar la BNI de forma segura, ¿no? Y sobre todo segura para el paciente, ¿no? Primero que nada, la primera cosa que hay que saber de la BNI es su definición. ¿Qué es la BNI? Es cualquier tipo de soporte ventilatorio que no emplea la intubación orotraqueal para ventilar al paciente, ¿sí? Remarqué la palabra ventilatorio, ¿sí? Porque esto quiere decir que asegura una ventilación, un volumen corriente, un volumen minuto, ¿ah? Lo cual nos permite hablar de que es un soporte ventilatorio, a diferencia del OAF, que lo vamos a ver en otras clases, que no es un soporte ventilatorio, es simplemente un método de oxigenoterapia. O sea que la ventilación no invasiva es justamente eso, es un soporte ventilatorio que utiliza interfaces que no emplean la intubación endotraqueal para ventilar al paciente, ¿sí? Los equipos que hay para hacer ventilación no invasiva, hay varios, ¿sí? No me voy a parar a hablar de los equipos portátiles con circuitos unidireccionales, porque no es el objetivo de esta charla, ¿sí? Lo que usamos nosotros habitualmente son los que están dentro del software de los equipos de ventilación mecánica de la unidad, y vamos a hablar de eso, ¿sí? La interfase, también existen varios tipos de interfase, ¿sí? Y es la elección de la interfase para la ventilación no invasiva es uno de los pasos más importantes de la implementación de la BNI. Parece una chotada, pero elegir una máscara adecuada, ¿sí? Con los arneses adecuados, que se ajuste al paciente, que minimice las fugas, es fundamental para el tratamiento, ¿no? Porque si uno le pone una máscara que porque le queda muy apretado acá, le pone, yo que es una máscara facial, que por ahí no ajusta bien, con otros arneses que no son de la máscara, fuga mucho, pero al paciente no, ese paciente va a terminar fracasando la ventilación no invasiva, ¿sí? Por un problema en la adaptación de la interfaz. La interfaz es fundamental para el éxito de la ventilación no invasiva, ¿sí? Y sobre todo, el ajuste facial es fundamental para el éxito. Aunque hay otras máscaras, otros tipos de interfase, perdón, que no ajustan directamente en la cara y que también han mostrado relativo éxito en los pacientes en terapia intensiva, ¿ah? Eso es lo que le decía, la correcta colocación de los arneses es crucial, ¿sí? Los arneses van colocados están hechos para apretar la máscara desde adelante hacia atrás, o sea que los arneses tienen que ir colocados siempre sobre la nuca del paciente, no sobre la parte superior de la cabeza, porque si no ahí la fijación, el sentido de orientación de los arneses van a llevar la máscara hacia arriba, ¿sí? Y van a generar que no ajuste bien sobre el mentón del paciente, ¿no? El botón ahí. Estos son todos los tipos de interfaces que hay. Acá en Uruguay hay sobre todo máscaras faciales, oronasales y full face, ¿sí? Ahora en algunas unidades de terapia intensiva hay algunos helmets, ¿tá? Este tipo de máscaras, que son máscaras bucales con obstrucción nasal, acá en Uruguay la verdad nunca vi, ¿sí? No, las pocas cosas que hay descritas de este tipo de interfase no muestran que tengan mayor éxito que las máscaras convencionales. Este otro tipo de ventilación no invasiva, sobre todo para ventilación domiciliaria, ¿sí? Son olivas nasales que lo que hacen es ajustar a ver si puedo poner el puntero. Ahí. Lo que hacen es ajustar la interfase contra las narinas del paciente y en un sentido hacia arriba, a diferencia de las máscaras. Y estas son las que usamos habitualmente. Estas 6 interfaces son las que hay disponibles acá en el Uruguay. ¿Ven lo que les decía de la fijación de los arneses? Todas las máscaras son de diferentes marcas,
modelos de diferentes, esta es una oronasal, esta es nasal, esta es full face, esta es otro tipo de full face. Los arneses van ajustados de adelante hacia atrás, no en la parte superior de la cabeza, ¿sí? Esto nos asegura el correcto sellado de la máscara y nos minimiza las fugas aéreas del sistema, ¿sí? Volviendo al tema de las máscaras nasales como esta de acá, en terapia intensiva no son muy utilizadas, ¿sí? Tiene la desventaja de que no... tiene la desventaja de que si el paciente habla y demás, va a haber mucha fuga aérea y por lo general los pacientes que tenemos en terapia intensiva necesitan de determinados niveles de presión de soporte y PIP que con la interfaz nasal a veces no se pueden alcanzar. Las más utilizadas son las máscaras faciales u oronasales o full face. La diferencia entre estos dos interfaces son en donde ajustan. La oronasal, que es la más ampliamente distribuida en las unidades de terapia intensiva de todo el mundo, ¿sí? Ajustan sobre todo el tabique nasal, las mejillas y el mentón, ¿tá? A diferencia de la full face, que ajusta sobre el hueso frontal, la mejilla, directamente, el maxilar superior, perdón, y el mentón, ¿sí? Y la diferencia entre uno y otro es que este tipo de interfaces te pueden aumentar levemente el espacio muerto que genera la máscara, ¿no? Pero no sustancialmente como para generar aumentos de la PCO, ¿sí? Pero a veces le cuesta un poco más al paciente adaptarse a ese sistema. También tiene la desventaja de que parte del flujo de gases que va hacia el paciente va hacia los ojos y eso le va a generar resequedad en la mucosa ocular, ¿sí? Mucosa ocular, no sé si existe, pero en la sequedad en el ojo, perdón. Y por último, tenemos acá los helmets que últimamente se están utilizando más en nuestro país. Estos dispositivos ajustan sobre el cuello del paciente, ¿sí? Y los arneses van ubicados debajo de los brazos, ¿tá? Y se infla con la presión de soporte y la PIP utilizada. La salvedad que hay que tener con esto es que hay que agarrarlo en la mano, ¿sí? Porque hay que ajustar bien la interfaz, hay que explicarle bien al paciente qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y sobre todo al principio, mientras se va inflando esa bolsa, ¿sí? Hay que explicarle al paciente que va a sentir como que le falta un poquito el aire, pero eso es mientras se va inflando esa bolsa. Después esa bolsa queda inflada como atención y no tiene mayores dificultades. Los pacientes se adaptan bien a esta interfaz, ¿sí? Uno puede ponerle, puede darle agua a través de una pajita, una sondita, el paciente tiene libre su vía aérea para hablar, puede ver todo a su alrededor. En verdad es una interfaz que es muy, muy atractiva y hoy en día se está utilizando un poco más acá en el Uruguay. Cuando vamos a los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva, básicamente son 4. ¿Sí? Yo me quedaría principalmente con los primeros 3, que es mejorar el intercambio de gases, disminuir el trabajo respiratorio y evitar la fatiga muscular. También aumenta el volumen corriente, por eso vamos a verlo ahora un poco dependiendo del modo que utilicemos, en qué modo ventilatorio lo podemos utilizar. Los efectos de la BNI, ¿sí? Cuando se usa con presión de soporte y PIP, tiene efectos tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración, el soporte que nosotros le brindamos con la BNI le va a generar reposo muscular, o sea, va a generar, los músculos respiratorios del paciente tienen que trabajar mucho menos para generar el intercambio de gases y eso va a evitar progresar a la fatiga muscular. También el nivel de presión de soporte utilizado puede llegar a aumentar el volumen corriente del paciente en cada inspiración, por lo tanto va a aumentar la ventilación alveolar en conjunto con la PIP que va a abrir los alvéolos previamente colapsados. Y en la inspiración, cuando el paciente expira, la presión al final de la expiración va a contrarrestar la PIP intrínseca y reclutar alvéolos colapsados como en el edema agudo. ¿Ah? Hay que recordar que el trabajo respiratorio espontáneo es un factor generador de daño pulmonar, no siempre, pero si esto se
se mantiene en el tiempo, ¿sí? Un trabajo respiratorio aumentado, ¿sí? Va a generar aumento del esfuerzo expiratorio con aumento de las presiones transpulmonares, con volúmenes tidal muy elevados, por encima de los 6 a 8 mililitros kilo recomendados, con una frecuencia respiratoria muy alta, que puede generar valotrauma, volutrauma o incluso atelectrauma, y desencadenar una serie de mediadores inflamatorios que llevan a la injuria pulmonar autoinfligida por el paciente. También la ventilación espontánea va a generar inhomogeneidad pulmonar, porque las fuerzas gravitacionales hacen que se colapse el tejido pulmonar inferior o en las regiones dorsales. Va a haber un aumento de las presiones transpulmonares en la interfase entre los alvéolos colapsados y los alvéolos abiertos. Ahí las presiones transpulmonares son mucho mayores que a nivel regional, y eso va a generar también mecanismos de daño pulmonar vinculado al esfuerzo del paciente. Por eso es muy importante en la BNI y en la ventilación mecánica invasiva, cuando está el paciente con esfuerzo conservado, tratar de que ese esfuerzo conservado sea acorde y que no sea excesivo, y sobre todo que eso no se prolonga en el tiempo, porque nos va a llevar a peores resultados, a peor nivel de oxigenación, a más fracaso de la desvinculación y a más días de ventilación mecánica. ¿Cuáles son las ventajas de la ventilación no invasiva? Bueno, primero que, como el nombre lo dice, es no invasiva, por lo tanto, evita la intubación orotraqueal y las consecuencias. Las consecuencias me refiero a la necesidad de sedar al paciente, ¿sí? El riesgo de neumonias asociadas a la ventilación, ¿sí? El riesgo de aspiración durante la maniobra de intubación orotraqueal. Otra de las ventajas es que el paciente mantiene un adecuado nivel de conciencia en la mayoría de los casos, mantiene los mecanismos de defensa naturales del paciente. El paciente puede toser, puede tragar, ¿sí? Es más difícil que pueda haber aspiraciones de la vía aérea con un paciente despierto, con capacidad de toser y de tragar, ¿sí? Y en la mayoría de los casos no requiere sedación, o si requiere sedación es algo muy leve, ¿tá? ¿Cuáles son los inconvenientes? Como les decía, primero y principal, el tema de las fugas, ¿sí? A mayor porcentaje de fugas, mayor chance de fracaso de la terapéutica con la BNI. También, si bien mantiene el nivel, los mecanismos de defensa y se evita la intubación orotraqueal, mantiene una cierta desprotección de la vía aérea ante cualquier caída del nivel de conciencia. El paciente puede quedar en coma y ya los mecanismos de defensa naturales ya no lo va a mantener, y entonces eso es por un lado, es una contra que hay que estar atentos a todo paciente que esté con la ventilación invasiva del nivel de conciencia. El otro inconveniente es que necesita sincronización y una adecuada colaboración del paciente, ¿sí? Los pacientes a veces están muy combativos, muy excitados, no colaboran y no se sincronizan con la BNI, no la toleran, se la sacan, se la quieren sacar, se aflojan un poco en la parte del tabique nasal porque la apretan. Ese paciente va a terminar fracasado, lamentablemente. ¿Qué modos ventilatorios usamos en BNI? Teóricamente se pueden utilizar todos los modos ventilatorios, ¿sí? Volumen control, presión control, pero en esos modos ventilatorios no es lo adecuado utilizarlo, porque las fugas en la ventilación invasiva son inevitables. No hay arneses y no hay interfaz que te asegure una hermeticidad del 100% en la máscara para las fugas aéreas, ¿tá? Por eso los modos convencionales de ventilación invasiva, tanto volumen control, presión control, o presión de soporte inspiratorio más PIB en ventilación invasiva, no están diseñados para compensar esa fuga del sistema. O sea que no van a ser exitosos si uno no le cambia en el respirador el tipo de interfaz. Hoy en día todos los ventiladores te permiten elegir si es para ventilación no invasiva o invasiva. Hay que hacer ese switch para que nos habilite los modos ventilatorios en BNI que tienen compensación de esas fugas aéreas para hacer una ventilación correcta. Y los modos ventilatorios que se pueden hacer con la ventilación invasiva son dos, básicamente, que es soporte IPIP, también conocido como BiPAP en la jerga popular. También se puede hacer CPAP, que es nada más que presión positiva continua en la vía aérea. Y el NAVA también puede utilizarse en BNI, ha mostrado
mucho éxito en los pacientes ventilados con NAVA, guiados por ventilados con BNI guiados por NAVA, ha sido muy exitosa el tratamiento, con la diferencia, no sé si han visto el modo teóricos no convencionales, que requiere de colocación de un catéter de NAVA, es como una sonda nasogástrica, un caño grueso que va a medir el esfuerzo que genera el diafragma y va ajustando el nivel de soporte que le brinda, y eso ya, meter un catéter para titular la presión de soporte que le vamos a dar en BNI, me parece que un poco excesivo y es un poco incómodo para el paciente, además de la limitante económica que tiene utilizar ese modo no convencional. ¿Está? Entonces vamos a adentrarnos un poquito, pero poquito nomás, en los modos ventilatorios en no invasiva. Primero que nada, la CPAP, como le dije, no es nada más que la aplicación de presión continua positiva en la vía aérea del paciente. ¿Está? Por lo tanto, no se considera un verdadero modo ventilatorio porque el volumen corriente no va a depender del modo, sino que va a depender enteramente del esfuerzo del paciente. ¿Sí? Si el paciente por alguna causa cae su drive respiratorio, el volumen corriente se va haciendo cada vez más chico, la CPAP no les va a asegurar volumen corriente. ¿Sí? Como les decía, en esta gráfica acá vemos un paciente respirando al aire, ¿sí? Que las presiones oscilan alrededor de 0 y haciéndose negativas en la inspiración, y cuando ponemos CPAP con una PIP de 10, el paciente va a empezar a respirar por encima de ese nivel de PIP, pero no más allá de eso. En la inspiración, todo el volumen corriente y todo el delta de presión que pueda haber en la vía aérea va a corresponder nada más y nada menos que al esfuerzo muscular que genere el paciente. ¿Qué efectos tiene la CPAP a nivel respiratorio? Bueno, los efectos de la PIP que todos ustedes creo que ya los conocen, ¿sí? Reduce el colapso alveolar, recluta los alvéolos colapsados, por lo que aumenta la capacidad residual funcional, por lo tanto disminuye de esta manera el shunt intrapulmonar, mejora la relación BQ, optimiza esa relación, ¿sí? Aumentando el área pulmonar disponible para la ventilación, ¿sí? Por eso lleva a la mejoría de la relación BQ. Y la principal indicación de la CPAP es corregir la hipoxemia. Otro punto aparte es contrarrestar la PIP intrínseca, pero eso voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, una diapositiva más adelante. La PIP intrínseca, ¿sí? Es la PIP que queda dentro de las vías aéreas del paciente debido al colapso dinámico de la vía aérea, sobre todo en los pacientes EPOC, ¿sí? Que tienen una alteración de la anatomía pulmonar. Y acá vemos que, por ejemplo, cuando el paciente tiene 10 de autopip y el paciente está ventilando con 0 de PIP, en realidad para iniciar el próximo ciclo inspiratorio, ¿sí? El paciente tiene que vencer estos 10 de autopip para que se dé el flujo de aire. Cuando uno le pone una PIP de 8, la PIP se va a mantener dentro de la vía aérea y el paciente únicamente va a tener que vencer este delta de presiones de 10 a 8 para que se dé el flujo aéreo a través de las vías respiratorias. Y si uno le pone una PIP superior, la realidad se va a mantener siempre abierta y el paciente no va a generar tanto esfuerzo para superar la autopip que genera el colapso dinámico de la vía aérea. Si tienen alguna pregunta o algo, me levantan la mano ahí en el chat o me dicen nomás y paramos un ratito para contestar. También el uso de presión positiva en la vía aérea tiene efectos hemodinámicos, ¿sí? Que todos deberíamos conocer, ¿sí? Primero que nada, al aumentar el aumento de la presión intratorácica, ¿sí? Hace que te disminuya la precarga del ventrículo izquierdo al disminuir el retorno venoso. Y eso es importantísimo, ¿sí? Si uno está aplicando presión positiva en la vía aérea y el paciente que estaba hemodinámicamente estable se nos hipotiende, se nos clava de pico, en realidad lo que le pasaba a ese paciente es que al disminuir el retorno venoso le cayó el gasto cardíaco, y bueno, y ese paciente hay que reponerlo, además de hacerle ventilación invasiva, ¿no? Otro de los efectos hemodinámicos de la PIP, o de la CPAP en este caso, es la disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo al disminuir la presión transmural de la pared del ventrículo izquierdo. Todos estos cambios van a llevar a la caída de la presión arterial y del gasto cardíaco, como les decía. Estos efectos pueden ser beneficiosos o perjudiciales según el caso.
¿sí? Por ejemplo, en un paciente con una baja fracción de eyección derecha o izquierda, estos cambios pueden ser más evidentes y precisar de fármaco. Por ejemplo, paciente que tiene una FEI muy baja, ¿sí? Que tiene elementos de congestión venosa, al ponerle PIP intrínseca va a disminuir ese retorno venoso, va a mejorar de esta manera el gasto cardíaco y viceversa, ¿sí? Cuando usamos presión de soporte inspiratorio, o BiPAP, en realidad es la aplicación de dos niveles de presión, una en inspiración y otra en expiración. Técnicamente es una modalidad ventilatoria limitada por presión, y es el modo de ventilación no invasiva más usado en el mundo, creo, ¿sí? En este modo lo que hay que programar es la presión que el equipo les va a suministrar, tanto en la fase inspiratoria como expiratoria, y el volumen corriente va a depender de dos cosas, ¿sí? De la mecánica torácica del paciente y del esfuerzo respiratorio que haga, y de la presión programada en fase inspiratoria. ¿Ah? Los efectos de la BiPAP en realidad tienen los mismos efectos que la CPAP, a lo que se le añade lo producido por ese nivel de presión de soporte que le damos, que es el descanso muscular, o sea, el paciente no va a generar tanto esfuerzo como en CPAP, por ejemplo, lo cual alivia la fatiga muscular, va a aumentar el volumen corriente, dependiendo obviamente de la distensibilidad del tórax del paciente, y de esta manera va a mejorar la ventilación alveolar, y al ser un modo ventilatorio, o sea, asegurarnos un volumen corriente determinado, va a corregir la hipercapnia en mayor o menor medida, ¿sí? Como conceptos importantes hay que acostumbrarnos a qué equipo estamos utilizando, ¿tá? Hoy en día la mayoría de los equipos traen para fijar la presión de soporte y la PIP. O sea, la PIP es la presión en la expiración, y la presión de soporte es el delta de presión que queda entre la presión máxima y esa PIP, ¿tá? Básicamente nos tenemos que manejar en límites entre los que ustedes ya saben, si ya conocen. De 0 a 15, en realidad es lo más fisiológico. Se sabe que un delta de presión por encima de 15 se asocia a peor mortalidad, ya sea ventilación invasiva o no invasiva, ¿sí? Pero hay otros equipos que no son tan modernos o que no tienen tan actualizado el software, que te traen la nomenclatura vieja de EPAP y de EPAP. ¿Tá? Básicamente, EPAP es la PIP, ¿sí? Es la presión en la expiración. La IPAP es la presión máxima, vendría a ser, ¿sí? O sea, ven que acá no fijan un delta, ¿sí? Fijan una presión máxima y una PIP. Y si ustedes quieren fijar 10 de presión de soporte y lo tienen con 8 de PIP, van a tener que fijar 18 de IPAP, ¿sí? Ahí puse que al menos de 8 a 10 de presión de soporte es para tener los efectos fisiológicos descritos de la presión de soporte. Y en estos equipos donde se fija IPAP y EPAP, hay que tener cuidado, porque si uno aumenta la EPAP, o sea, la presión en la expiración, pero no la presión en la inspiración, en realidad lo que estamos haciendo es disminuyendo la ayuda que le damos al paciente, ¿tá? Porque el delta de presión va a disminuir. ¿Sí? Esto es lo que les decía de presión de soporte. Ven que acá el paciente está ventilando. Acá si ponemos solamente una presión de soporte de 12, el paciente va a estar respirando con 0 de PIP, y cuando inspira, ese delta de presión va a generar un volumen corriente que no va a ser el mismo en cada ciclo ventilatorio. Esa es una de las características de los modos por presión, ¿sí? Porque depende tanto del esfuerzo como de la mecánica respiratoria del paciente. Y cuando agregamos PIP, ahí es cuando tenemos el doble nivel de presión de vía aérea, por eso BiPAP, ¿sí? El paciente va a tener estos 10 de PIP, ¿sí? Y va a respirar con 12 de soporte por encima de ese nivel de PIP, ¿no? Y lo que les decía, el mismo paciente, 12 de soporte y 10 de PIP, si uno lo tiene en un ventilador viejo, va a tener que programar 22 de IPAP y 10 de PAP, ¿tá? Sobre todo los draggers son los que traen esta nomenclatura vieja, ¿sí? Los Sabina, 300, los más modernos de dragger ahora ya se adaptaron a la nomenclatura más ampliamente expandida, así que en algún lado todavía quedan esos ventiladores viejos que hay que estar atentos a la nomenclatura para cómo vamos a fijar el nivel de soporte, ¿tá?
Esto ya creo que ya lo deben haber hablado cuando hablaron de modos ventilatorios y demás, pero el trigger inspiratorio en ventilación no invasiva es muy importante, ¿tá? Porque es el sensor que el equipo va a utilizar para iniciar la inspiración del paciente, que como en cualquier modo ventilatorio puede ser o de presión o de flujo. De flujo en BNI es el más frecuentemente utilizado, algunos dicen que es el más confortable, ¿tá? Si uno lo pone muy poco sensible, o sea, muy duro el trigger, muy alto, un trigger de flujo de 5 o 6, quiere decir que es un trigger poco sensible y el paciente va a tener que vencer esos 6 litros minutos de flujo para poder iniciar la ventilación y puede generar esfuerzos inefectivos. O sea, el paciente hace esfuerzo para respirar, pero no le da para vencer ese trigger y lo vamos a estar generándole mayor esfuerzo, mayor fatiga muscular. Y a la inversa, si ponemos un trigger inspiratorio muy poco sensible, o sea, un flujo de 0,5 o una presión, un trigger de presión de menos 0,5, en realidad el paciente puede generar autociclado, ¿sí? Porque el equipo detecta esfuerzos respiratorios cuando en realidad no los hay, ¿sí? Capaz que el paciente tragó, hizo algún movimiento y generó una diferencia muy leve de presión en la vía aérea o de flujo en la vía aérea, y eso ya lo detecta como que fue un esfuerzo y le manda una inspiración y genera un autociclado que va a generar disincronía, va a generar disconfort al paciente y poca tolerancia a la ventilación no invasiva. Lo otro importante es el trigger expiratorio o el ciclado, ¿tá? El ciclado es el pasaje fase inspiratoria a expiratoria, que se puede hacer por flujo en el modo presión de soporte, cuando uno fija qué porcentaje del flujo máximo queremos, a qué porcentaje del flujo máximo queremos que cicle la inspiración y expiración. Si ustedes recuerdan los modos ventilatorios por presión, cuando se abren las válvulas, el flujo es mayor y después empieza a ser descendente hasta llegar a determinado momento que en las modalidades controladas por presión se da por tiempo, pero en esta modalidad uno le fija qué porcentaje del flujo máximo queremos, queremos que cicle de la fase inspiratoria a expiración. Y este ciclado, la mayoría de los equipos viene automáticamente programado. Hay que estar atento porque algunos te lo tienen programado en 25%, que es lo más habitual. En cualquier paciente sin patología pulmonar, un trigger, una sensibilidad respiratoria del 25% es lo habitual. Pero hay equipos, ¿sí?, que traen programado de fábrica un ciclado al 50%. Y eso va a generar tiempos inspiratorios muy cortos, asincronías con el paciente, porque el paciente va a querer seguir inspirando y el equipo va a abrir la válvula expiratoria y eso va a generar menor adaptación del paciente a la ventilación no invasiva y al sistema, ¿sí? Esto es lo que le decía del 25% del flujo máximo alcanzado, esto creo que ya lo hablaron, así que no me voy a detener mucho en eso. La selección de pacientes. La selección de pacientes es fundamental para la BNI. ¿Tá? Gran parte de los fracasos se dan por una incorrecta selección de estos pacientes. ¿Tá? Por lo tanto, hay que conocer bien las indicaciones de la BNI y en cuáles, si bien a veces está indicado, es más probable que el paciente fracase solamente por la condición de la BNI. Teóricamente, estos son los criterios de implementación de la ventilación invasiva para cualquier paciente con insuficiencia respiratoria aguda, ¿tá? Que son los pacientes con síntomas o signos de fallo respiratorio, o sea, polipnea, mayor de 24 o 25 respiraciones por minuto, con presencia de tirajes, asincronía toda abdominal, que se acompañen de anormalidades de intercambio de gases, ¿sí? Con acidosis, con hipercapnia, con PAFI menor de 200, ¿sí? O clínicamente cuando te satura menos del 92%, una FIO2 del 50%. Eso es lo que te dicen todas las guías prácticas de ventilación no invasiva. Esto es sacado de las guías americanas, que son, ustedes ven, son del año 2001 porque se ratificaron hace pocos años. ¿tá? Y después te dan una serie de criterios de exclusión, o sea, pacientes que no van a tener una terapia exitosa con la BNI, que son los que tienen los pacientes en paro cardíaco o con paro respiratorio inminente, pacientes que estén faltos de cooperación, ¿sí? Pacientes totalmente desorientados, que no se adapten al equipo, que se lo saquen a cada rato, ese paciente va a fracasar en la terapia con ventilación no invasiva, paciente con disminución de nivel de conciencia, con Glasgow menor a 8,
ahí hay que hacer una salvedad, que es cuando esta disminución del Glasgow, ¿sí? No sea por una encefalopatía hipercápnica que pueda mejorarse con la ventilación no invasiva, como ser en un paciente poco descompensado, retencionista, por ejemplo, ¿sí? Los pacientes con fallo multiorgánico son más propensos al fracaso de la terapia invasiva. A veces tenemos pacientes con una sepsis nefrológica que tienen shock, tienen falla renal y un poquito de trabajo respiratorio, y uno parece que con la BNI va a andar bien, y a veces ese fallo multiorgánico se asocia a mayor fracaso de la ventilación no invasiva. El otro es la inestabilidad hemodinámica, como decía, recuerden que te baja el gasto cardíaco por disminución del retorno venoso, por lo tanto esos pacientes son más propensos al fracaso de la ventilación invasiva. Pacientes que por alguna causa tengan incapacidad para protección de su vía aérea, o que tengan obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? O digestiva. Pacientes con cirugía facial o esofágica o gástrica reciente, que tengan suturas, ¿sí? A esos niveles también no estarían, no serían pacientes candidatos a la ventilación no invasiva. Pacientes con un neumotórax no drenado, ¿sí? La implementación de presión positiva en la vía aérea a los neumotórax isotensivos lo puede transformar en neumotórax hipertensivo, ¿sí? Así que hay que abrir los ganchos en esos casos. Y en pacientes que por alguna causa tengan imposibilidad de fijar la interfase, como por ejemplo, que tengan alguna lesión a nivel del cráneo, ¿sí? O a nivel de la cara que impida fijarle la ventilación no invasiva, tengan fracturas de macizo facial, etc. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la BNI? Es una guía británica del 2017 que habían reafirmado lo que les decía antes, las guías americanas. ¿Ah? Como recomendaciones 1A, en realidad hay solamente 3, que es para la exacerbación de la EPOC, para el edema pulmonar cardiogénico y en el destete, como facilitadora del destete en pacientes de alto riesgo. ¿Ah? Esas son las 3 indicaciones 1A. Después hay otras indicaciones como el asma, la neumonía, el distrés leve, la falla respiratoria postoperatoria, o los traumatismos de tórax, o las neumonias de inmunodeprimido, que vamos a entrar en detalle en algunas de ellas. Pero indicaciones 1A, con insuficiencia respiratoria aguda, en realidad solamente 2. La agudización del EPOC y el edema pulmonar cardiogénico. En el destete, y para evitar las reintubaciones, en realidad es profiláctica de insuficiencia respiratoria, no es indicación para el tratamiento. Pero esto creo que lo van a hablar un poco más en el teórico del destete, no me voy a adentrar mucho en ese tema, ¿sí? Este es un metaanálisis de BNI. Lo que se puede apreciar acá es que en la insuficiencia respiratoria por el postoperatorio, en los pacientes con neumonía inmunosuprimidos, ¿sí? En los pacientes con edema agudo de pulmón y neumonía y post-extubación, los beneficios de la terapia con BNI son mucho mayores al tratamiento, son mucho más exitosos que en los casos de neumonía. Acá ponen el edema pulmonar agudo, pero en este trabajo, en el trabajo de NAVA incluía edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico sin discriminar. Ahora vamos a entrar un poco en detalle, ¿sí? Cuando el edema pulmonar es cardiogénico, la indicación de BNI es 1A. Es muy exitosa el tratamiento en esta situación, y que en este trabajo acá se utilizó edema pulmonar general, incluía edema pulmonar por hipervolemia y otras causas ahí que no vienen al caso. Pero vemos que en la neumonía la BNI tiene mayor tendencia al fracaso que en las otras indicaciones, ¿sí? Como les decía, en las indicaciones de urgencia son la agudización del EPOC con acidosis respiratoria, o las agudizaciones con acidosis respiratoria de otras enfermedades crónicas, así como bronquiectasis, asmático. Ahí la indicación es de BiPAP, algo que asegure un volumen corriente determinado en cada ciclo respiratorio. Y en el edema agudo de pulmón cardiogénico, la indicación puede ser CPAP o BiPAP, porque el beneficio va a estar dado por la aplicación de PIP. Pero recordar que en estas dos causas, ¿sí? En las insuficiencias respiratorias agudas, tanto el EPOC como el edema pulmonar cardiogénico, la BNI no es un tratamiento específico de estas patologías, ¿sí? Es un tratamiento
que es un sostén respiratorio mientras hace efecto el tratamiento específico, ya sea para la descompensación del EPOC, que son broncodilatadores, corticoides inhalados, etcétera, o del edema agudo de pulmón con diuréticos, diálisis, etcétera. Es una terapia de sostén. En el EPOC acudizado, la implementación de BNI, sobre todo presión soporte y PIB en BNI, se ha visto que mejora los niveles de acidosis, ¿sí? Esto se da al disminuir los niveles de CO2, ¿sí? a la vez que aumenta los niveles de oxigenación en sangre. ¿Ah? Este es otro trabajo, ¿tá? Que muestra la evolución de los pacientes EPOC agudizados hacia la ventilación mecánica, en comparando con ventilación no invasiva con tratamiento estándar, máscara, flujo libre y tratamiento broncodilatador. Se ve que es mucho mayor en el tratamiento estándar comparado con la ventilación no invasiva. Por lo tanto, en el EPOC la BNI está formalmente indicada, sobre todo en la exacerbación del EPOC, ¿sí? Con algo de hipercapnia, ya que disminuye la acidosis, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la necesidad de progresión a la ventilación mecánica, ¿tá? Y mejora los niveles de oxigenación en sangre. Ven que lo último beneficio y objetivo que remarqué es los niveles de oxigenación en la sangre en la exacerbación del EPOC. Que eso va a haber una charla con una invitada de España, una referente de ese tema, que va a estar muy buena, porque no voy a entrar tampoco mucho en el tema del EPOC. ¿Ah? El edema agudo de pulmón, este es otro metaanálisis. Traté de ser muy escueto con los análisis, los trabajos, traje solo algunas imágenes de metaanálisis o algunas gráficas buenas que hubiera, para que no se hiciera muy pesada la presentación. Vemos que la ventilación no invasiva es mejor que el tratamiento estándar para evitar la progresión a la intubación orotraqueal. Acá compararon CPAP y acá es BiPAP comparado con tratamiento estándar. Ven que cualquiera de los dos modos ventilatorios disminuye la necesidad de progresión a la ventilación orotraqueal y que no tiene diferencias cuando se compara BiPAP y CPAP en el tratamiento del edema agudo pulmonar cardiogénico. ¿Sí? O sea que esta es otra de las indicaciones, ya que disminuye el trabajo respiratorio, recluta alvéolos colapsados, el empleo de PIP hace que disminuya la presión que hay en el capilar, por lo tanto va a disminuir la formación de edema pulmonar, mientras va haciendo efecto todo el tratamiento fisiopatológico que haya ocasionado esa falla cardíaca con edema pulmonar. En la neumonía, se ha visto que los pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía, las tasas de fracaso son mayores en BNI, salvo en los pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? En los pacientes inmunodeprimidos también fracasan, ¿sí? Fracasan en casi un 40% del tratamiento con ventilación invasiva, pero se ha visto que los pacientes que tuvieron éxito en el tratamiento con la BNI tienen muchísimo menor mortalidad hospitalaria cuando se compara con los que fueron directamente a la intubación orotraqueal. ¿Sí? Ven que tienen un 52% de mortalidad las neumonias en inmunodeprimidos ventilados de inicio, cuando se compara con la ventilación no invasiva de inicio. Ven que hay un 38% de mortalidad contra un 52%. Y ven que igual la tasa de progresión en la ventilación mecánica se mantiene en un 40%, o sea, es una alta probabilidad de fracaso, o sea, de la ventilación no invasiva, pero en los inmunodeprimidos, que es exitoso, le disminuye la mortalidad notoriamente. ¿Tá? O sea que cuando tenemos un inmunodeprimido, yo qué sé, una leucemia, lo que sea, con una neumonía y viene con insuficiencia respiratoria, hay que probar siempre la tolerancia a la BNI y la respuesta a la BNI. ¿Tá? Y estar atento, bicharlo 1 o 2 horas, ver cómo va evolucionando, porque si podemos evitar la progresión a la ventilación mecánica, le vamos a estar disminuyendo la mortalidad casi que un 15 o un 20%. ¿Tá? Esto es más de lo mismo, la probabilidad de mortalidad hospitalaria. ¿Sí? Se ve que la mortalidad es mucho mayor en los pacientes que se intubaron de pique por insuficiencia respiratoria en los inmunodeprimidos cuando se compara con cualquier otro
tipo de tratamiento no invasivo, ya sea BNI o BAF, ¿sí? O tratamiento oxigenoterapia estándar. ¿tá? En el distrés, ¿tá? Puede ser parte del soporte ventilatorio de los pacientes con distrés, sobre todo en los pacientes con distrés leve. ¿tá? Esto es un trabajo que lo que le quería mostrar acá en las flechas es que cuando se le hace BNI a los pacientes con distrés, los que mejoraron sobre todo fueron los distrés leves, ¿sí? Los distrés moderados, severos, por lo general no estaban dentro de estos, y los que fracasaban sobre todo, ahí sí se ve que los distrés de moderados severos fracasaban mucho más que los distrés leves, ¿sí? Por lo tanto, el beneficio de la BNI en el distrés leve está dado solamente para los que tienen un PAFI mayor de 200, 150, ¿sí? Si el PAFI ya de pique viene por debajo de 150, si tiene muchísimo trabajo respiratorio, ese paciente muy probablemente vaya a fracasar al tratamiento con ventilación no invasiva, lo cual no quiere decir que se pueda probar por lo menos 1 o 2 horas a ver cómo va a marchar. Lo que sí, estar atento, que si en esas 1 o 2 horas no mejoró, seguir escalando en el soporte invasivo, porque se sabe y está muy bien demostrado que el retraso en la intubación orotraqueal es una de las principales complicaciones de la ventilación no invasiva y que se asocia con mayor mortalidad. En el winning de la ventilación mecánica, nada, le voy a mostrar que es mucho más efectivo en los pacientes EPOC estubarlos a una BNI que a un tratamiento con oxigenoterapia estándar. Ya cuando se hace en la población general, sabemos que la extubación programada BNI en realidad hay que balancearla muy bien, hay que ver si hay predictores de insuficiencia respiratoria o no en la post-extubación, que los pacientes con alto riesgo de fracaso en la extubación, esos sí son los que se benefician de la BNI, pero va a haber un teórico entero de TET, así que no me quiero detener mucho en este ítem. Consideraciones especiales, ¿sí? Cuando la indicación de la BNI no es del todo clara o el paciente está en una situación límite, por ejemplo, como le decía, un paciente con un distrés, con un PAFI de 150, una frecuencia respiratoria de 26, 27, 28, no hay que aclarar si tiene indicación clara o no de BNI, así que agarra y le pone la BNI y capaz que no mejora en la primera hora, hay que estar monitorizando encima, pero nos da tiempo. ¿sí? La BNI en este caso nos da esa hora para decidir si lo intubamos o no, si se va a beneficiar o no. Entonces, esa media horita, esa hora que te da por lo menos de descanso para mirarlo un poquito al paciente y ver si se va a beneficiar o no de seguir con la BNI o progresar a la ventilación mecánica, es uno de los beneficios, le digo yo, de la BNI, porque por lo menos te da tiempo. Hay veces que el paciente viene tan mal de la insuficiencia respiratoria que no tenés tiempo de nada y tenés que ir rápidamente a la intubación, y en estas situaciones la indicación es más que clara. Pero siempre a todo paciente que le ponemos la BNI, y es más importante, por eso lo puse en negrita y con una letra más grande, es qué pasa si fracasa la BNI. ¿Este paciente va a ser candidato a la intubación o no? Eso hay que definirlo de arranque, ¿sí? Cuando uno coloca la BNI al paciente, bueno, vamos a ver, ¿para qué le ponemos la BNI? ¿Sí? Para mejorar el trabajo respiratorio, para disminuir la insuficiencia respiratoria, para mejorar la oxigenación, pero si fracasa y yo lo intubo al paciente, ¿tiene chance de sobrevida o no? Porque si el paciente no tiene chance alguna de sobrevivir, ya sea por su patología de base o lo avanzado de su enfermedad, en realidad lo único que estamos haciendo es encarnizamiento con ese paciente. ¿sí? O sea que siempre tener presente qué hacer con el paciente que está con BNI y si fracasa el tratamiento con la no invasiva, si es candidato o no a la ventilación. ¿Qué vamos a monitorizar de los pacientes con BNI? Bueno, primero que nada, el monitoreo habitual de presión arterial, electrocardiográfico, ¿sí? Sobre todo presión arterial, por lo que les decía, la utilización de presión positiva en la vía aérea, y sus efectos a nivel hemodinámico. Después,
los parámetros clínicos ventilatorios, ¿sí? La frecuencia respiratoria, la presencia de tirajes, el nivel de conciencia, por lo que decía hoy en los pacientes poco retencionistas, a veces empiezan a lavar el CO2 y empieza a mejorar el nivel de conciencia, o a la inversa, no mejoran un carajo y empeora el nivel de conciencia y hay que incubarlo. O sea, el nivel de conciencia es fundamental en la monitorización de los pacientes en ventilación no invasiva. Después, la información del ventilador, el nivel de fugas que hay presentes, ¿sí? Tratar siempre de mantener un porcentaje de fugas menor al 30%. Todos los equipos de ventilación mecánica dicen que funcionan óptimamente hasta un nivel de fuga, pueden compensar hasta 60-50% del nivel de fuga. Ya cuando las fugas son superiores al 50%, ya no las puede compensar y en realidad los parámetros que nos está monitorizando el equipo de ventilación mecánica no son fiables con niveles de fuga muy altos. ¿Sí? Por eso también es fundamental fijarnos en las fugas. Después las presiones que estamos utilizando al paciente, ¿sí? El volumen corriente. El volumen corriente es fundamental. Cuando el paciente tiene una correcta interfase, que fuga muy poco por la máscara, y con 6 de soporte te mueve 1 litro a 200 de volumen corriente, la tendencia que hay es decir, qué cantidad de volumen corriente que mueve, y le bajan el soporte. Mal. El paciente hay que mirarlo en un completo, ¿sí? ¿Por qué mueve tanto volumen corriente? Hay que fijarse si tiene tiraje, hay que ver si no está muy polimérico. ¿Sí? Si un paciente que te mueve 1200 volumen corriente con tirajes altos, en realidad lo que está haciendo es un esfuerzo inspiratorio brutal, y lo que necesita es más soporte en lugar de menos. Si a ese paciente uno le pone 12 de soporte, y tendríamos que observar la disminución de los tirajes y un descenso progresivo del volumen corriente. ¿Sí? Porque el volumen corriente que está generando los pacientes poliméricos es en base a un esfuerzo muscular diafragmático sumamente alto y a una presión pleural sumamente alta. ¿Ah? O sea que siempre que tiene un paciente con ventilación no invasiva y tiene un volumen corriente excesivamente alto, hay que fijarse primero en las fugas, ¿sí? Ver el porcentaje de fugas. Después, la frecuencia respiratoria, si tiene tirajes, ¿sí? Y si es así, hay que subirle la presión de soporte a ver si logramos compensar ese esfuerzo muscular. Y si vemos que el paciente en realidad lo que tiene son 10 respiraciones por minuto, está súper confortable, mueve 1 litro 200, a ese paciente sí hay que descenderle el nivel de soporte, capaz que ponerlo en una CPAP. ¿tá? Pero siempre valorar primero al paciente antes de él, porque lo veo todos los días, ¿sí? Lo primero que hacen es bajarle el nivel de soporte, cuando en realidad el paciente está hecho una cafetera con tiraje por todos lados, lo dejan con un soporte de 4 porque te movía mucho volumen corriente. Cuando en realidad el paciente empezaba 16 igual. ¿tá? Y después la pulsioximetría o saturometría de pulso, ¿sí? Que es el método más utilizado, nos da información orientativa. ¿Por qué me refiero con orientativa? Es que la saturometría de pulso nos falsea muchas cosas, ¿sí? Porque una saturación por encima de 90 nos da un abanico de PAFIs muy amplio, que pueden ir desde 100 a 700 de PAFI, va a estar por encima de 90. ¿Se acuerdan la curva de saturación de la hemoglobina? Empieza a caer la saturación cuando los niveles de hemoglobina, los niveles de hemoglobina oxigenada por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿sí? O sea que es muy sensible para los niveles bajos de oxemia, pero muy insensible para los niveles altos. O sea que, ojo, paciente con BNI con saturación baja, hay que estar arriba de él, o con una saturación de 92, 93, hay que estar encima de él para la monitorización. ¿sí? ¿Cuáles son los predictores de éxito en la BNI? Bueno, son 3. ¿sí? Los predictores de éxito son 3 y ninguno es la oxigenación. Los principales predictores de éxito ¿sí? son el descenso de los niveles de CO2, la normalización del nivel de pH y la mejoría del nivel de conciencia. Esos son los 3 principales. ¿sí? Después hay otros secundarios, que es la disminución de la presencia de tiraje, la disminución de la frecuencia respiratoria, la mejoría en la oxigenación arterial, pero los 3 principales y que se han visto más asociados al éxito de la terapia con ventilación no invasiva son estos 3. El descenso de la PCO2, la normalización del pH y la mejoría del nivel de conciencia. Esto es lo que decía, la mejoría en la primera hora es el mejor
La mejoría del pH y de la PCO2 en la primera hora es el mejor factor predictivo de éxito en la BNI. Y después de eso hay que repetir la gaso cada 4 o 6 horas. No hay que estar atomizando al paciente con gasometrías arteriales, sobre todo pacientes que están despiertos, ¿sí? ¿Qué es lo que más se quejan los pacientes en CTI que están despiertos? Es de las punciones y sobre todo las punciones arteriales. ¿tá? Y si vos tenés un paciente que en una hora mejoró francamente los parámetros ventilatorios y mejoró los parámetros gasométricos, ahí hay que ya empezar a espaciar un poco más los controles cada 4 o 6 horas y después obviamente hacerlo individualmente para cada paciente una vez por día o lo que usted considera necesario. ¿sí? Ahora por el contrario, ¿cuáles son los factores que se asocian al fracaso de la ventilación invasiva? Bueno, la intolerancia del paciente, la presencia de secreciones respiratorias abundantes que requieran que el paciente esté quitándose la interfaz para escupir, ¿sí? O para aspirar de las secreciones, eso se asocia al fracaso de la ventilación invasiva, la neumonía como causa de insuficiencia respiratoria, el nivel de conciencia por debajo de 7, la presencia de shock, ¿sí? Y un mal estado nutricional. Un paciente que está demacrado, no tiene un gramo de músculo, altas chances de que fracase la ventilación invasiva, sobre todo por fatiga muscular. ¿Cuáles son los efectos adversos de la ventilación no invasiva? El más importante es el disconfort, que puede llegar hasta el 50% de los pacientes en BNI, eritema facial, claustrofobia, úlceras por presión, sobre todo cuando ya vamos a ventilaciones más prolongadas, por encima de 4 o 5 días, la resequedad de las mucosas, la irritación ocular, puede haber distensión abdominal por la aerofagia, es bastante frecuente de observar, hay que poner una sondita nasogástrica en esos pacientes y se desinflan solos. Y después hipotensión o neumotórax, que son raros, pero son efectos adversos más graves que estos otros que venía nombrando. Y como complicaciones, la principal complicación es el retraso en la intubación orotraqueal, que te aumenta la mortalidad en estos pacientes. ¿sí? El paciente que se retrasa la intubación cuando estaba formalmente indicada, se asocia a mayor mortalidad. Por lo tanto, paciente en BNI hay que estarlo monitoreando estrechamente, sobre todo en las primeras horas de tratamiento, y recordando los factores de éxito y los predictores de éxito y fracaso de la terapia con BNI. En resumen, la BNI disminuye la tasa de intubación en la extracción del EPOC y el magú de pulmón, disminuye la mortalidad en estas dos etiologías. La PSO2 y el pH son los mejores predictores de éxito, pero no está libre de complicaciones como todo tratamiento. ¿tá? Va a haber un teórico de destete que van a ahondar un poco más en la indicación de la BNI post-extubación, y va a haber un teórico de EPOC que supongo que hablarán algo de la exacerbación del EPOC y del tratamiento ventilatorio en ese tipo de pacientes. Así que no me quise meter mucho en ese mambo porque si no sería repetir clases. Así que bueno, hasta acá llegó la presentación y bueno, a los que quedaron despiertos y que andan por ahí, si tienen alguna pregunta. Si no, lo dejamos por acá. Bueno, muchachos, que pasen muy bien, ¿sí? Estamos a las órdenes.